Gracias por vuestra presencia en un acto que entiendo que tiene una gran relevancia y ahora explicaré un poco por qué. En primer lugar, permitidme también darle las gracias a la Asociación Albuera, a su presidenta y a todos los miembros por habernos permitido el organizar conjuntamente esta presentación, que, como digo, hay que hacer caso, como digo, para hacer conjuntamente esta presentación y que pueda llegar pues al mayor número posible de personas. Como todos sabemos, la gruta se descubre, o al menos las primeras referencias históricas que existen, datan de mediados del siglo XIX. Pero, sin embargo, el momento que creo que podemos entender como fundamental en lo que es la historia de la misma es el que se produce en el año 1914 con la apertura de la misma al turismo tras su acondicionamiento. Y digo que es un momento fundamental porque realmente cuevas, cavidades, existen muchas en todos los lugares del mundo, pero cavidades que se acondicionen y que se abran para que las mismas puedan ser visitadas y, por tanto, que pueda ser compartida su belleza, pues realmente no son tantas. Por tanto, realmente es la apertura de la gruta, la posibilidad de disfrutar de lo que allí se hallaba, lo que marca, sin duda, un punto de inflexión fundamental en la historia de Aracena. A partir de ahí, pues han sido 100 años en los que, como digo, se ha generado riqueza, empleo, se han traído también a Aracena a millones de personas que también han aportado cosas, yo creo que muy positivas, porque han hecho que Aracena pues sea una ciudad mucho más abierta y mucho más plural. Y, lógicamente, también ha tenido una incidencia, y la sigue teniendo desde el punto de vista económico, en lo que es la propia actividad económica de la ciudad, pero incluso también del propio Ayuntamiento de Aracena, que repercute de una forma muy notable en lo que son los servicios que pueden recibir y que, de hecho, reciben los propios aracenenses. Esa explotación turística o ese uso turístico de la gruta, sin embargo, pues ha venido acompañada de una preocupación permanente a lo largo de estos 100 años por lo que es la conservación de la misma. Yo creo que los aracenenses de todas estas generaciones siempre hemos tenido muy claro que esto era un legado de la naturaleza que se nos presta y que tenemos la misión de conservarlo en las mejores condiciones posibles para que pueda ser también disfrutado por las generaciones venideras y para que la misma pues siga teniendo la importancia que de hecho tiene en la vida de Aracena. Junto a eso, yo diría que más allá aún la gruta pues es de hecho un emblema de nuestra ciudad que forma parte de su patrimonio sentimental y afectivo. Por eso los aracenenses siempre hemos sido muy celosos de lo que es su conservación y de cuidar de su salud. Eso, como digo, se ha producido a lo largo del tiempo y desde hace aproximadamente unos 20 años, de una forma mucho más clara, cuando también existe una mayor conciencia ambiental y de que la gruta es algo delicado que tiene que ser preservado, conservado y que no puede sacrificarse únicamente a otro tipo de intereses enteramente materiales. Por eso, como digo, desde hace aproximadamente unos 20 años se viene trabajando por parte del Ayuntamiento de Aracena con la Universidad de Granada y especialmente con Venceslao Martín Rosales, que esta tarde nos acompaña,
en lo que es el seguimiento ambiental de la gruta. De hecho, en estos momentos se está elaborando un trabajo que creo que va a ser también muy clarificador, porque va a dar cuenta de lo que ha sido ese seguimiento ambiental a lo largo de este periodo ya significativo de 2 décadas. Quiero aquí hacer también un inciso y tener un pequeño recuerdo, porque esta tarde lo comentaba por teléfono con Venceslao, que precisamente cuando se inician estos trabajos y este seguimiento ambiental era concejal responsable de la gruta nuestro querido amigo Pepe Bonaño, recientemente fallecido. Y bueno, yo creo que es justo tener hoy también un pequeño recuerdo para él, porque con él y con todos los responsables, con municipales, trabajadores de la gruta, pues realmente se ha tenido siempre un interés y una dedicación permanente a lo que es el garantizar esa conservación. Como digo, fruto de ese trabajo de seguimiento ambiental, pues ha sido el que a lo largo también de estos años se han ido implementando una serie de medidas. No solo se ha hecho el seguimiento ambiental, sino que también desde el Ayuntamiento de Aracena se ha tenido a bien utilizar esos datos científicos para aplicar medidas que han sido recomendadas por los responsables de realizar esos trabajos. En ese sentido, pues se ha trabajado mucho en lo que es la limitación, medidas como la limitación del número de personas que pueden visitar la gruta cada día, también en la limitación del número de personas que integra cada uno de los grupos que acceden a la gruta, medidas también en lo que es la sustitución de luces, lo que ha sido también la renovación de elementos como barandas, la limpieza que se realiza de la misma, en fin, medidas que han tenido por objeto velar por la salud interior, del interior de la gruta. Pero llegados a este punto, por parte de Venceslao, se nos planteó hace ya pues unos 2 o 3 años la necesidad de ir más allá, porque la gruta de Aracena, una de las peculiaridades que tiene es que está inserta en una montaña y da la casualidad que en esa montaña es donde se asienta la propia ciudad de Aracena. La mayoría de las cuevas, y desde luego la mayoría de las cuevas turísticas, muchas de ellas pertenecientes a la Asociación Española de Cuevas Turísticas, están en medio del campo, no en espacios urbanos. El estar dentro del propio casco urbano tiene, lógicamente, sus ventajas y sus inconvenientes. Ventajas, pues un poco las que ponía de manifiesto anteriormente, que la gruta es un elemento potentísimo en lo que ha sido el desarrollo turístico de Aracena y la generación en torno a la misma de una actividad turística realmente relevante. Pero, lógicamente, el estar dentro de una zona urbana también la acerca o acerca a la misma determinados riesgos o determinados peligros, como queramos llamarlos, que hacen que también en el exterior sea necesario tomar medidas de cara a esa conservación y a esa preservación. Y con esa finalidad es con la que se encarga en el verano de 2012 a Venceslao, a través de la Universidad de Granada, se encarga un trabajo específico que se ha venido desarrollando durante año y medio. Ahora nos explicará él cómo se ha venido haciendo. Un trabajo que es el que hoy se va a presentar aquí y que se ha entregado recientemente al Ayuntamiento. Un trabajo serio, riguroso, con un gran valor científico que va a permitir
el poner en conocimiento de todos una serie de datos de gran relevancia y que va a permitir que también, en este caso, el Ayuntamiento de Aracena, como responsable de la conservación de la gruta, pues pueda implementar una serie de medidas que garanticen el establecimiento de un perímetro, de un ámbito de protección de cara a la preservación de la gruta respecto a determinados usos o actividades que puedan realizarse en el exterior. Realmente los resultados yo creo que han sido bastante esclarecedores, bastante reveladores, porque yo creo que la gruta sigue siendo una gran desconocida, hay todavía mucho por descubrir y tiene pues ese halo de misterio y de encanto que tienen lugares en donde se respira esa magia. Y como digo, para mí tiene una gran importancia el acto que hoy celebramos, pero sobre todo el estudio que hoy se presenta aquí, porque creo que es uno de los legados más importantes que va a quedar de la celebración del centenario. Cuando se planteó el encargo, en 2012 se hizo precisamente pensando en que pudiera estar terminado para el año 2014, porque, como digo, pensábamos que era uno de los legados más importantes que podíamos plantear, porque marca un nuevo camino, una nueva hoja de ruta en lo que es el trabajo a realizar respecto de la misma por parte del Ayuntamiento, pero también por parte del conjunto de los aracenenses, ya que todos tenemos que ser cómplices en lo que es la tarea maravillosa que tenemos de poder disfrutar de un monumento natural absolutamente extraordinario, de una belleza inigualable, pero que lógicamente eso nos hace responsable también de su conservación y de su preservación. Por tanto, ahora somos todo oídos. Yo quiero agradecer muy especialmente a Venceslao, no solo el trabajo que se ha realizado, no solo de él, sino de un equipo muy amplio de personas, un trabajo en el que han puesto no solo su saber y su conocimiento y su pericia, sino que también, yo sé por la vinculación especial que él tiene con Aracena y con la gruta, que han puesto lo mejor de sí mismos para que el resultado sea lo más riguroso y lo más completo posible. Venceslao Martín Rosales es profesor del Departamento de Geodinámica de la Universidad de Granada, también en estos momentos es subdirector de la Escuela de Caminos de esta universidad y como digo, una persona muy vinculada, que quiere Aracena y que muchas personas de Aracena le tenemos un gran afecto y que yo agradezco, además de ese trabajo, pues el que hoy esté aquí con nosotros para mostrarnos no solo eso, sino también muchos más datos y a transmitirnos el conocimiento y la emoción que él sabe que ahí también le transmite la Gruta de las Maravillas. Muchas gracias. Bueno, la última vez que hablé o que conté al pueblo de Aracena lo que habíamos hecho en la gruta fue precisamente hace 20 años, cuando terminamos aquel primer estudio cuyo director facultativo ha dicho ya, Manuel Guerra, que hoy desgraciadamente me acabo de enterar que falleció, José Bonaño, al que desgraciadamente no he encontrado ninguna foto de él, pero sí que me gustaría dedicarle hoy esta charla, ¿no? Porque fue el primero con el que contactamos y bueno, ha demostrado lo que ha sido siempre el Ayuntamiento de Aracena, ¿no? Todos los ayuntamientos, ese afán por proteger la cueva, cada uno desde su perspectiva, pero siempre con ese denominador común de querer preservar y de cuidar la cueva. Precisamente, hace 20 años eso que contamos era los resultados de aquel estudio y recordando hoy cómo lo presentamos, pues precisamente he querido un poco repetirlo, de tal forma
que yo he organizado la charla en 3 grandes bloques, son 3 presentaciones, espero no aburriros mucho. Una de ellas es dar cuenta de que es una charla divulgativa, además me insistió en ello Luis Ramírez, no somos todos geólogos, entonces una introducción rápida para comentar cómo se originan este tipo de cuevas, cuáles son los factores que las condicionan, porque precisamente, como hay un dicho que es muy conocido, que dicen que para proteger hay que conocer, precisamente para demostrar un poco por qué se hace el perímetro, por qué se hacen esos estudios, por qué se limita la visita. Esa será la primera presentación. La segunda va a ser básicamente eso mismo que os ha comentado Manuel Guerra, de esos estudios, por qué se limitaron las visitas, qué grandes problemas nos encontramos en aquellos años 90 y cómo se han llegado a solucionar gran parte de ellos y cómo está funcionando bien, para finalmente terminar con, digamos, un poco lo que sería la novedad, que es ese perímetro de protección, que además creo que es pionero en cuevas turísticas españolas. Creo que hasta ahora hay algunas que tienen perímetros de protección, pero en relación con restos arqueológicos, y aquí no hay restos arqueológicos, ya lo sabréis dentro de la gruta, y el interés de la gruta es básicamente el paisaje, y es los estereotemas, que es lo que preservamos. Y bueno, voy a comentar muy sucintamente pues, en qué se han basado los aspectos teóricos y los resultados. Algunos de ellos, pues bueno, que nos han ilusionado mucho y nos han sorprendido a todos, ¿no? Algunos resultados que esperamos del trabajo en el futuro, porque seguro que hay mucho que ver, ¿no? Y dicho esto, pues empiezo un poco comentando que este tipo de cuevas, como la Gruta de la Maravilla, se desarrollan en un tipo de paisaje, en un paisaje que recibe el nombre, seguro que a lo mejor a algunos no suena, pero es el nombre de karst. La palabra karst es una palabra que viene de los pueblos antiguos y europeos, y que después, originariamente de la antigua Yugoslavia, donde allí empieza a acuñarse, que quiere decir, pues prácticamente, literalmente quiere decir campo de piedras calizas. Pero ese término, después ya con el Imperio Austrohúngaro y la germanización, ya pasó de karst, en Italia era karst, pues terminó como karst, y hoy en día, desde el punto de vista científico, sea en Francia, sea en Italia, sea en cualquier país del mundo, se utiliza siempre el mismo término, karst. Y cuando un investigador, o cuando un científico, o cuando un geógrafo le dice a otro, esto es un paisaje kárstico, sabe perfectamente de lo que le está hablando. Por ejemplo, siempre se lo digo a mis alumnos, como siempre tengo de todas las provincias de Andalucía, siempre digo, ¿por qué si en Andalucía vaya a tener paisajes de este tipo? Paisajes kársticos. Digo, el que sea de Almería tiene la Sierra de Gádor, tiene la Sierra de Gádor, ahí lo diré. Ay, se me ha olvidado. Y es muy importante esa sierra. No, Filabra es metamórfico. Bueno, si me acuerdo, os lo comento. En Jaén, Sierra de Cazorla, Sierra Mágina. En Granada, Sierra Gorda, Sierra Elvira, Sierra Parapanda. En Málaga, además el paraíso del Karst, donde está la cueva más profunda de Andalucía, con 1100 metros, la Sierra de las Nieves. Torcal de Antequera, que además es un paraje natural. Almería, se me había olvidado decir, el Karst de Yesos de Sorba, que precisamente es un paraje natural que se llama así, Karst de Yesos de Sorba. Y la Sierra de María también. En Córdoba tenemos un geoparque, es decir, un parque nacional, un parque natural cuya esencia es el paisaje geológico, las características geológicas, no es la botánica, es la geología, por eso se llama geoparque, y a la Sierra Subbética, con la cueva de Zuero, como ejemplo. Eso es un paisaje kárstico. En Cádiz tenéis toda la ruta, los pueblos blancos, la Ubrique, la Sierra de Grazalema. Y Sevilla es la que se queda un poco más pobre, pero tiene una zona muy bonita, que es la Sierra Norte, la zona de Constantina, el Cerro del Hierro, que sería un ejemplo de paisaje kárstico. Y finalmente tenemos Huelva, donde ese paisaje queda exclusivamente reducido a lo que es la Sierra de Aracena. Entonces, esa palabra, cuando hablamos de karst, nos estamos refiriendo a ese paisaje pedregoso, muy difícil de transitar, con la topografía muy irregular. A veces no se ven muchos ríos, hay muchos manantiales y sobre todo pues la presencia de cuevas, ¿no? Ese paisaje que es intransitable, ahí tenéis el Torcal de Antequera, esa forma, ¿no? como si alguien hubiera echado un ácido, ¿no? Como si alguien hubiera disuelto la roca, ¿no?
son muy conocidos los manantiales, es muy típico de las zonas kársticas. Manantiales, los más grandes del mundo, son manantiales kársticos en Guinea Nueva Papúa, con 200 metros cúbicos por segundo, 200.000 litros cada segundo. Los manantiales en este tipo de zonas, ahí tenéis Sierra de Gádor, con ese pequeño acueducto romano. Ese agua, en esos lugares trasladaban desde las zonas de montaña el agua de los manantiales a las partes bajas de Almería. También hay que decir que el Cars es un paisaje que es el paisaje resultante de la acción del agua, es decir, es el agua responsable. Pero ese agua tiene que actuar no sobre cualquier tipo de roca, no cualquier roca va a darnos ese paisaje, son un grupo determinado de rocas. Y esas rocas pues son muy conocidos, los mármoles, el carbonato cálcico metamórfico, las calizas, las dolomías, también los yesos, en el caso de Almería, ¿no? O rocas más raras, calcarenitas o conglomerados. Pero fundamentalmente son las rocas calizas, los mármoles y los yesos. Y aquí lo que tenemos son, en el Cerro del Castillo, mármoles. El mármol es una caliza, pero sencillamente ha sufrido un proceso de metamorfismo, presión, temperatura, y se ha convertido en otro tipo de roca, pero con la misma composición. Pero que no confundamos, una caliza es una roca sedimentaria, un mármol es una roca metamórfica. La composición es la misma, es carbonato cálcico. Y lo que tenemos aquí en el Cerro del Castillo, donde se ha originado la Gruta de las Maravillas, son mármoles. Y alguien me dirá, entonces el agua es el que la disuelve. No. Yo os aseguro que si os ponéis con una piedra, una piedra de caliza, o metéis debajo de un grifo, podéis tiraros miles y miles de años que eso no se va a disolver. Porque necesita un ingrediente. Y ese ingrediente es el anhídrido carbónico. ¿Dónde se encuentra el anhídrido carbónico? El anhídrido carbónico lo podemos encontrar ya en el aire, pero sobre todo en el suelo. En el suelo siempre hay mucho CO2. ¿Por qué? Porque es la consecuencia de la actividad biológica de las plantas, de los animales. Entonces la cantidad de CO2 en el suelo es muy importante. Y cuando ese agua se mezcla con el CO2, lo incorpora al agua y se forma un ácido, que es el ácido carbónico. No es tan fuerte como el sulfúrico, pero es un ácido. Y ahora ese ácido, esto que tenéis ahí que parece unas reacciones químicas complicadas, ese ácido lo que hace básicamente es disolver la roca caliza. Es decir, no es el agua, necesitamos el CO2. Y a su vez, lo mismo que la caliza puede llegar a disolverse, puede ocurrir lo contrario, es decir, caliza que ya está disuelta puede volver a convertirse en caliza sólida. Esto lo podéis ver muy bien cuando compráis una botella de agua envasada, por ley sabéis que tiene que aparecer el análisis químico, de la botellina de agua mineral. Cuando veáis, y veréis cómo pone aniones, cationes, los aniones, cuando veáis que hay bicarbonato, mucho bicarbonato, y cuando veáis que hay mucho calcio, podéis estar seguras de que ese agua procede de un manantial cárstico, de una zona carbonácea. Y, bueno, ¿qué se necesita? Aquí tenéis un poco, como el agua de lluvia, en el aire la cantidad de CO2 es muy pequeña en comparación con el suelo, y cuando el agua se mezcla con ese CO2, forma el ácido y empieza a disolver. La caliza, claro, si la caliza o el mármol tiene ya fracturas por la actividad tectónica o lo que sea, tiene fallas, esas fallas son elementos de discontinuidad, son puntos de debilidad de la roca. ¿El agua por dónde va? Por donde más fácil puede. Y va a entrar por esas fisuras, por esas fracturas. Y va a ir disolviendo. Y así se forma el hueco. Así se forma una cueva. Y a veces, ese agua que va cargada de CO2 y de carbonato cálcico ya cuando llega al techo de la cueva, puede ocurrir que la concentración de CO2 en el aire sea inferior, y entonces se deposite el carbonato cálcico. Y ahí tenemos los espeleocardios, las pitas, procesos más complicados que esto, químicamente, pero básicamente es agua, CO2 y roca caliza. Son los tres ingredientes que necesitamos. Y si queremos que se desarrolle muy bien, pues claro, necesitamos mucha agua. El clima será un factor que condiciona eso. Por eso las cuevas más grandes, o las mejores cuevas o las mejores cavidades que actualmente se conocen, están en los climas tropicales. Están en Cuba, están en el sudeste asiático, están en Nueva Zelanda. ¿Por qué? Pues porque allí hay precipitaciones, lluvias de 4.000, 5.000 milímetros al año, 8.000 en algunos casos, de manera que tienen con el agua, la vegetación y el suelo. ¿Por qué es necesario? Para que le dé el CO2, es necesario el agua. En un desierto, en el Sáhara, aunque haya calizas, no se van a formar a la misma cueva, porque no hay, bueno, en principio porque no hay agua, tampoco llueve, pero también porque no hay vegetación que aporte el CO2. Y alguien me puede preguntar, sí, pero es que en el Sáhara precisamente hay unas cuevas allí
que constituye una de las más grandes. El complejo Huitandú, que parece ser uno de los más grandes de África, evidentemente, pero son cuevas que se originaron hace muchos años, cuando aquello era una sabana, porque ya de todo es conocido que el Sáhara tuvo un clima mucho más húmedo que el que tiene ahora, y después por procesos naturales se ha convertido en un desierto. Necesitamos también que la roca sea lo más pura posible. Cuanto más pura, mejor se produce la disolución. Cuando pone ahí de existencia de plano de discontinuidad, es decir, que haya fracturas para que el agua pueda entrar dentro de la roca. Y relieve, si el relieve es muy abrupto, el agua escurre y no se puede filtrar, eso es lógico, y por supuesto el tiempo. El tiempo es lo más importante. Una particularidad de nuestra gruta es que las rocas en las que se ha formado son del Cámbrico, son de las rocas más antiguas de la península, 500 millones de años. Ha tenido mucho tiempo para que se produzca la disolución. En el resto de Andalucía, a partir de Málaga hacia Almería, las calizas son triásicas, son jurásicas, es decir, son muchísimo más jóvenes, podrían ser sus nietos, en cuestión de edad, y lógicamente pues no ha tenido tanto tiempo. ¿Y qué podemos encontrar dentro? ¿Qué características tiene el karst? Podríamos hablar de dos tipos de morfologías. Las que aparecen en la superficie del terreno es lo que se le suele llamar exokarst, o formas exokársticas, exokarst, porque son las que están fuera, y formas endokársticas, es decir, las que podemos encontrar dentro. Son las que ya lo hablaremos. Hay muchísimas formas, yo me voy a centrar en las más espectaculares, lógicamente. Lo más espectaculares son las dolinas, eso es un término también en la antigua yugoslavia que también se ha acuñado y se utiliza en la terminología científica. Y las dolinas son como una especie yo ya te digo a los alumnos para que me enteren, una especie de olla o de depresiones topográficas, porque cuando dices depresión topográfica algunos miran malamente y digo, no, imagínate una olla en el terreno. Una depresión endorreica, quiere decir que el agua no sale por ningún sitio, de diámetro que pueden llegar a tener, en algunos casos pueden tener hasta 100 metros, ¿no? Y algunas veces profundidades muy grandes. ¿Y que se originan? ¿Por cómo? Pues se originan porque en una zona determinada el agua se concentra y disuelve, o bien porque a veces hay una cueva debajo y se hunde el techo, eso es lógico, las cuevas en un momento en que progresa la disolución y aquello deja de ser estable, y es completamente natural que se hundan, es lo que llamamos las dolinas de colapso. Otras veces, y estas son muy frecuentes en Aracena, existen también las dolinas de subsidencia, es decir, tenemos una cueva y encima de la roca caliza tenemos muchos sedimentos de este suelo rojo tan intenso que tenemos aquí, y ese suelo va poco a poco penetrando y rellenando la cueva, y de forma que el terreno va hundiéndose. Esto en Aracena, esto a veces, puede dar lugar, no la anterior, estas de colapso, pueden dar lugar a cosas bastante graves. Esto es una pista de tenis en California, y esto ocurrió en una noche. Sencillamente porque a veces cuando planificamos el territorio o construimos no tenemos las precauciones que hay que tener en este tipo de rocas, que son muy proclives a las cuevas, pues si no tenemos un poco de cuidado podemos encontrarnos sustos como estos, ¿no? También, aquí tenemos un caso de prácticamente un barrio en una zona sudamericana. También da muchos problemas a la hora de construir. Esto lo hemos visto aquí en Aracena, es decir, relleno de suelo a través de una cueva, y fastidia la cimentación de una vivienda. Esto ocurrió por aquí arriba, en la zona del polígono, ¿no? En este polígono de arriba. O a veces, infraestructuras como esta. Creo que el AVE famoso de Granada, Barcelona, tuvo mucho que ver con hundimientos de este tipo, ¿no? Y aquí pues lo hemos tenido también. De hecho, aquí el término dolina, en Aracena, además lo pongo muchas veces en los congresos, porque digo, hay un sitio donde se recibe un nombre muy peculiar, que es Silo. No lo escuchamos, aquí le llaman Silo, y aquí pues tenéis hay una calle que se llama así, y precisamente es por eso, no es por otra cosa. Y junto a la calle, hace unos años, hace bastante, porque mira que delgado está este, estuvimos viendo uno de esos silos, e incluso, se ve un poco mal, pero esto también está ahí en la zona de la rotonda, no sé si veis como una roca, hay una roca ahí que están como, eso es un paleokarst, eso es un terreno, esto sería algo parecido a esto, a ver si lo tengo por aquí, sería algo parecido, no, aquí no lo tengo, no. Eso se debe precisamente a la disolución
del material, después llega al suelo y lo rellena. Pero es que además hay simas. Ahí hay una sima que está vallada y por ahí precisamente donde se mete el sedimento. Y eso, si hay mucha lluvia o incluso si se rompe una tubería, lo facilita mucho más y ahí tenemos los problemas de cimentación. Eso, en términos generales, hay otras muchas formas, pero eso nos podría dar para una clase entera, una hora. La otro tipo de forma sería el endokarst, lo que hablamos como endokarst, que son las morfologías que aparecen en el interior de ese macizo carbonatado, de esa roca. Y hay pues de todos los tipos, desde los hundimientos típicos, sumideros, son un punto donde el agua se pierde o entra, las simas son cavidades verticales, galerías, cuando tienen cierta altura, salas, cuando intersectan varias galerías. Los espeleólogos suelen llamarle también a la galería muy estrecha gatera, un término que se utiliza mucho. A veces parte de esa galería están inundadas y luego son los que nos dan lugar a los manantiales, ¿no? En el caso de Aracena, pues tenemos la galería de los lagos, que no es más que, en el caso de la galería de los lagos, no es más que el nivel freático del acuífero, porque una roca que almacena agua y que la puede transmitir, recibe el nombre de acuífero. No pensemos en los acuíferos como, en el caso de las calizas son así, pero en general no son como embalses. Es decir, una arena, una grava, eso almacena agua en sus poros y podemos hacer un sondo y sacar el agua. Y es nivel freático es el nivel máximo del agua de saturación de la roca. Y en el caso de la Gruta de las Maravillas es precisamente el nivel de los lagos, que llevamos controlando desde hace muchos años y que precisamente ese control pues, nos ha dado algunas veces la satisfacción de poder evitar problemas que venían de exterior. Aquí tenéis un ejemplo de galerías, ¿no? Los caos de bloques son galerías sencillamente que se van desplomando por fenómenos naturales. En el caso de la Gruta de las Maravillas, como lo veremos, tiene 10.000 años, es decir, el hombre no ha intervenido. Pero es normal, un evento sísmico, o sencillamente cuando la disolución progresa, pues la cueva se cae. El origen es el final. El final normal de una cueva es el colapso y el hundimiento. Y de pedirle a Dios que no sea ahora, que no nos toca nunca a nosotros, ¿no? Bien, y lo más bonito, aunque luego ya pondremos algunos ejemplos, son los espeleotemas, que son ese tipo de formaciones que encontramos, como las estalactitas, las estalagmitas, las banderolas, en fin, hay una infinidad de tipos, que no voy a parar aquí porque entonces tendríamos para mucho rato, y que básicamente se forman es muy sencillito, ¿no? En el caso de una estalagmita, lo que necesitamos es una pequeña fisura por donde salga una gotita de agua, y esa gota de agua deja un depósito de carbonato cálcico por escape del CO2 y por evaporación, y va dejando, claro, imaginaos una gota en planta, lo que deja es una especie de tubito, de anillo, ¿no? Que va a ir creciendo, hasta que llega un momento en que se tapona y empieza a crecer por los lados. De tal forma que al final lo que tenemos, cuando lo cortamos, es como si fuera un árbol, una serie de anillos concéntricos que nos están indicando de algún modo la edad que tiene esa estalactita. Pero esa gota puede que no muera ahí y puede que caiga algo en el suelo, donde puede continuar depositando carbonato cálcico y origina la estalagmita. Las estalagmitas cuya morfología o cuya forma depende normalmente de la altura de la que cae el agua, del contenido en CO2, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando se llegan a unir, pues se origina una columna, ¿no? Esto es básicamente lo que el primer de las presentaciones. Las cavidades se forman en este tipo de rocas, que son zonas vulnerables, porque imaginaos si la cueva está cerca de la calle, pues cualquier influencia del exterior puede tener sus repercusiones. Además, cualquier infiltración de agua que estuviese contaminada, podéis imaginar también que a través de esa fractura, igual que entra el agua, entra el contaminante. Una red de saneamiento que esté rota, un pozo ciego, los desechos de una fábrica. Si eso lo introducimos o lo dejamos en el terreno, sobre todo en un terreno de este tipo como el karst, podéis tener la seguridad de que va a llegar al agua en muy poco tiempo. Y eso es una diferencia, por ejemplo, con los terrenos de otro tipo como los detríticos, como la arena, donde el contaminante, si entra desde la superficie hasta que llega al agua, la arena actúa como depurador, retiene el contaminante. Pero en el caso de la caliza no, porque el agua
circula a través de fracturas, entonces el contaminante y el agua llegan rapidísimamente al agua y podéis tener la seguridad que la contaminación es inmediata. Por tanto, es muy vulnerable. Son zonas muy vulnerables. Pues bien, en la Gruta de las Maravillas, desde hace 20 años, como decías, pues sabéis que está en el centro del casco urbano, en uno de los parques nacionales más importantes de Andalucía en lo que a superficie se refiere. Tiene esa particularidad que la hace también más vulnerable, como decía Manuel Guerra, y es que está en el casco urbano. En muy pocos casos de cuevas conozco yo cuyo acceso esté en el casco urbano. Es muy cómodo, desde luego para el turismo y para la ciudad, pero también es muy vulnerable o es muy incómodo para la cueva, ¿no? La gruta tiene actualmente conocidos 2.200 metros, 2 kilómetros y 200 metros aproximadamente, de los cuales, pues bueno, se hace un recorrido circular. Esta sería la entrada, las conchas, el Gran Lago, la catedral, y se hace un recorrido circular que es magnífico para la gestión de visitantes, porque claro, el visitante entra y siempre está descubriendo algo nuevo. No es como en otras cuevas donde te tienes que dar la vuelta y regresar, el visitante siempre descubre. Y estos 2.000 y pico metros, pues realmente están distribuidos en 3 niveles. Tenemos un nivel inicial, el nivel más bajo, que es el que compone las galerías inundadas, ¿no? La galería de los lagos, ¿no? Que también es conveniente decir que es la galería con menos formaciones, con menos espeluetos. Y es precisamente porque esos lagos, ese nivel freático, está haciendo un trabajo de disolución, está trabajando, está disolviendo. Muchas veces, me acuerdo cuando me decían algunas, pero es que esto es una gruta viva. Me hacía gracia, pero es que yo creo que es un término bastante clarificado, ¿no? Ahí es donde está la gruta viva, en la galería de los lagos, porque es donde el agua tiene unas características químicas que permiten disolver la agua. Y está haciendo ese trabajo lento, está formando la agua. Si contaminamos ese agua, podemos hacer que deje de hacer ese trabajo. También luego tiene un segundo nivel y un tercer nivel. El segundo nivel, dentro de este primer nivel tenéis también el famoso cao de bloques, tanto el de las conchas, que es el caso, como el del Gran Lago, donde hicimos trabajo para calcular la edad. Y lo que hicimos fue coger una estalagmita que había en el extremo final, una estalagmita, la partimos por la base y lo que hicimos fue llevarla a un laboratorio de especialistas en dataciones, datar quiere decir sacar la edad, en un laboratorio de geocronología de la Universidad de Bergen, en Noruega, y calculamos la edad de la base de la estalagmita. No vamos a medir lo último, medimos la base, que era lo que estaba pegado al bloque. Como la estalagmita estaba encima del bloque, si sabemos la edad de la base de la estalagmita, pues sabemos aproximadamente cuándo se ha podido producir el desplome. Y nos dio 10.000 años. Es decir, el Gran Lago, el caos de bloque del Gran Lago, podéis estar seguros de que puede tener unos 10.000 años, más o menos 500. La incertidumbre en este tipo de experimentos no es muy pequeña, pero del orden de 10.000 años podéis tener la certeza de que tiene ese derrumbe. En ese segundo nivel ya hay muchas más. En el segundo nivel, perdón, ya tenemos muchas más formaciones, donde está la cristalería de Dios, donde está el volcán y donde está la zona de la palmatoria, que imagino que ya habréis visitado, porque lleva ya algún tiempo como novedad también este año abierta al público, ¿no? Es un espeleotema freático, es decir, se originó. La curiosidad de este espeleotema es que se forma en el contacto entre el agua y el aire, de tal forma que el plato se ha originado en el agua y la pequeña estalagmita se ha originado fuera del agua. Es decir, el borde del plato lo que nos marca es el antiguo nivel de agua que había ahí. Y precisamente quien alimenta de agua a esta pequeña estalagmita es precisamente esta que hay ahí. Creo que según decían, había otro, según decía uno de los cronistas de Aracena de los años 20, decían que había otro y se lo regalaron a Alfonso XIII, no lo sé, eso lo ponían, pero no hemos visto restos de esa posible plaza. Otra de las formaciones más características de la gruta en el segundo nivel, que es accesible al público, lógicamente, porque es donde es el corazón de la gruta, realmente el tesoro que hay que enseñar al visitante. Ahí están también la cristalería de Dios y sobre todo las excéntricas, esas formaciones que parece que están ahí
retando la fuerza de la gravedad y crecen hacia arriba, hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿no? Y que antiguamente se pensaba que podían estar relacionados con el viento o con las corrientes de aire. Y precisamente todas las excéntricas que yo he visto están en las zonas con menos ventilación, es decir, precisamente lo que no hay es viento ni aire, ¿eh? Y la teoría más posible de origen de este tipo de excéntricas parece que es la capilaridad. Se forman pequeños tubos capilares, la capilaridad también es el mismo fenómeno por el que podemos ver en las casas como la humedad sube. En las casas, sobre todo en las casas de muros antiguos. Es decir, mira la humedad cómo está subiendo, ¿eh? ¿Por qué sube el famoso experimento que nos hacían en el colegio con la tiza, ¿no? La metían en el agua y veías como el agua subía por la tiza. Sube por capilaridad, por conductos muy finitos y por tensión superficial el agua puede ascender. Entonces es muy posible que estos tengan conductos muy finitos, se ha visto al microscopio, y cualquier irregularidad hace que varíe la dirección. De forma que al cabo del tiempo pues tenemos cosas tan espectaculares como estas, ¿no? También las hemos datado y nos han dado en algunos casos 20.000, 25, y las excéntricas de la cristalería de Dios hemos encontrado que tienen 50.000 años. De manera que esto tan pequeño tarda muchísimo en crecer, ¿eh? Creo que no la he puesto aquí, pero en ese nivel también están esas conulitas, esa especie de, mucha gente dice que son como los troncos petrificados. Mañana si vamos a la ruta hablaremos de ellos, desde luego, ¿eh? Que esos tendríamos unos 130 a 200.000 años, ¿eh? También hemos podido datarlo. Y finalmente pues está la maravilla oculta, digamos, que es la galería superior, a unos 30 metros por encima de esta galería, y que no es accesible al público, y bueno, yo creo que no debería de serlo nunca, porque es muy frágil, son unos 400 metros de galería, están plagados de espeleotemas, y de hecho, bueno, fue descubierta en el año 1985, cuando el grupo de espeleología Hester de Málaga hizo la topografía de la cueva, y cuando nosotros subimos había un sendero muy pequeñito, que era el que nos marcaba un poco el camino, porque es que el suelo está lleno de espeleotemas. Y tan solo entrábamos al principio porque teníamos un sensor de temperatura cada 3-4 meses, y siempre que íbamos había por mucho cuidado que tuviera algo se rompía, porque es que te resbala. Y entonces decidimos incluso quitar sensores y ya no vamos normalmente allí. Sí que se han hecho fotografías, han hecho vídeos, en fin, yo creo que tenemos material de magnífica calidad para verla, para disfrutarla, y no creo que sea conveniente esa parte abrirla al público, porque los costes serían demasiado elevados. Habría que poner las entradas tan caras que yo creo que eso sería muy difícil, ¿no? Tal vez a nivel espeleológico, pues no sé. En fin, los grandes hitos de la historia, aunque eso yo creo que ya hay aquí gente que ha ido trabajando mucho más a fondo, ¿no? Empezamos precisamente cuando se empezaron en los estudios, pues, bueno, a nivel particular, junto con Mario, Eduardo, con personas también que querían mucho la gruta, pues íbamos haciendo pequeños trabajos, buscando el origen de la la primera referencia histórica, ¿no? Y parece que la han encontrado en un diario, en El Porvenir, del 17 de agosto de 1850, relacionado con una explotación minera, ¿no? Después, bueno, la citan Gonzalo y Tarín, pero siempre hablando de un volumen de agua extraordinario, es decir, los primeros descubridores llegarían aproximadamente a los 100 primeros metros, y siempre decía que se retiraban, que la explotación minera no funcionaba por culpa de la cantidad de agua. Evidentemente, con los lagos de ahora, con un par de metros más que tuviera el nivel freático, probablemente tuviera el nivel de agua en la calle, ¿no? Y eso es posible que haya contribuido a que la gruta nunca haya sido o que haya permanecido prácticamente aislada. Probablemente aquello fue un manantial con una entrada muy estrecha. No hay restos de murcielaguina, que son los excrementos de los murciélagos, no hay restos arqueológicos, y eso nos puede indicar perfectamente que la cueva ha estado aislada, que esa disolución se ha provocado por dentro, cosa que también es interesante y como luego os comentaré. Pero en fin, como ha dicho Manuel Guerra, pues a partir del año 14 es cuando, y precisamente, según cuentan algunos libros, en el periodo hasta el 1911, que se cierra la gruta precisamente para ponerla para acondicionarla, bueno, pues sufría agresiones. Las agresiones que sufría consistían en que la gente entraba y veía los espeleotemas, las formaciones, y se las llevaba. Y aunque no está puesto en las topografías actuales, había unos cristinos, uno de los cronistas, que llama a un sector la galería de los bárbaros, que actualmente es la zona, mañana también lo comentaremos, es la zona donde está la fotografía.
y es una zona donde hay un montón de estalagmitas, de formaciones cortadas. Probablemente era esa zona a la que le llamaban, o esa zona eran donde importaban las pelotelas, pues, en fin, era adorno, porque como eran formaciones muy vistosas, la gente pensaría que costaba dinero, ¿no? Yo no lo critico, lo único que en aquella época pues, no existía la conciencia de conservación que tenemos hoy en día, ¿no? Pero, en fin, es 1914 cuando empieza verdaderamente la vida de la gruta, y ya desde el principio las visitas se aumentan, sobre todo a partir de los años 80. Se llegó en algunos casos a rozar los 170.000 visitantes, la media actual es la media considerando el periodo desde los años 90 es unos 140, 150.000, que está muy bien, ¿eh? Y bueno, en el año 93, precisamente cuando el entonces alcalde, Paco era, ¿no?, nos pide que hagamos un estudio para ver si los visitantes estaban causando algún problema en la gruta, porque habían detectado una serie de problemas. La temperatura estaba muy alta, había algas, había muchos problemas y no sabían a qué se debía. La verdad que aquello fue un reto magnífico porque no había, nosotros le dijimos, eso es claro que lo podemos hacer. Y la verdad es que no había ningún estudio de ese tipo hecho en España todavía. Tan solo había algunas cosas en Altamira, pero en Altamira el objetivo de los estudios era proteger pinturas rupestres, no era proteger espeleotemas, con lo cual aquello era difícil. De todas formas, claro, como allí teníamos un arma valiosísima que era la fuerza de la juventud, y eso nos permitió movernos muchísimo y conseguir poner a punto una metodología para estudiar la gruta que después se ha publicado, además lo digo con mucha alegría, se ha publicado esa metodología en las mejores revistas del mundo y nos citan. Este método que pusimos para estudiar la gruta está publicado, y ese artículo lo publicó en el año 96, y todavía en el año 2014 citan los otros investigadores extranjeros, citan ese trabajo, ¿no? Es decir, que la gruta al final hemos llegado también incluso a ponerla como referente a nivel científico internacional, ¿no? Bueno, pues lo que os decía, el número más había unas visitas, había una serie de impactos que descubrimos, como la alteración del clima, había algunos espeleotemas que incluso estaban alterados, había pasamanos que estaban totalmente oxidados y eso metía óxido al agua y podía ser un contaminante. La mayor concentración de algas la veíamos siempre cerca de los sistemas de iluminación, e incluso después vimos otros daños externos de los que luego hablaré, ¿no? También estos eran los primeros sensores de temperatura y humedad, ¿no? Hoy utilizamos unos bastante más complejos, estamos hablando de 20 años, de todas formas estos funcionaban magníficamente, que eran muy pequeñitos, esto medían continuo a los 5 minutos o cada 15 minutos, medía la temperatura y la humedad, y lo que hacíamos era, para que no nos lo robaran, lo metíamos en cajas de electricidad, lo cerrábamos y así la gente pues se lo colocaba, porque era muy costoso. Al principio colocamos una escala limnimétrica para ver el nivel de los lagos, porque nos decían los guías que en aquel tiempo los lagos se empezaban a secarse, en el año 92, aunque también hay en relación con la famosa sequía, ¿no? Hoy en día pues tenemos sensores muchísimo más, pues ya con precisión de décimas de milímetro, ¿no?, para el nivel de los lagos. Bueno, y aquí cuando empezamos ya a medir la temperatura, esto es la temperatura del aire en la cristalería de Dios, como veis es muy alta, algunas veces casi pues, a 19,75, también, este no fue el peor año, llegó a 20 grados, cuando la temperatura de la galería tendría que estar en torno a los 18. Las cuevas tienen una temperatura que tienden a ser similar a la del exterior, la media del exterior. En el caso de la cristalería debería estar en 16, 17, pero 18 consideramos que era un valor óptimo. La catedral es mucho mejor, claro. Si veis, estos picos son los visitantes. En la catedral no parece reaccionar tan fuerte frente a los visitantes, sencillamente porque tiene un sistema de ventilación, tiene un volumen muy alto y la ventilan muy bien. La cristalería de Dios no. Y especialmente en el mes de agosto, donde teníamos ya del orden de 20.000 visitantes por mes. Claro, ahí respondía mucho peor. En los lagos también descubrimos que precisamente había épocas en las que bajaban de una forma un poco... Es decir, los lagos tienen que reaccionar subiendo cuando llueve y van bajando poquito a poco
hasta que vuelva a llover. Sin embargo, había momentos en los que, no habiendo ni lluvia ni ningún proceso de esto, veíamos picos en la línea de tendencia. Hasta que recuerdo un día sentado con Pedro Bonano y le decíamos esto, tiene que estar bien sacando agua. Y nos dijo, contradecía el sondeo de José Nogales, que abastecemos al pueblo. Entonces le pedí, digo, dile, apúntame cuando ponéis el pozo en marcha, para que veamos los niveles de los lagos, cómo reacciona. Y esa flechita era cuando el pozo estaba en marcha. Efectivamente, parecía que había una relación causa-efecto entre ese pozo y la galería de los lagos. Exactamente. De todas formas, la solución fue magnífica, porque se trasladó el punto de abastecimiento de agua a la zona esta, creo que se llama el Cerro de la Cruz, en la zona de la Fuente del Castaño, que es un acuífero con un volumen de agua mucho mayor, un agua de buena calidad, y al final pues, el nivel de los lagos se recuperó. Problemas de polución vegetal, fijaos, esto es una estadística, prácticamente está totalmente ya digerida por las algas, ¿no? Eso es el gran problema, el mal verde que le dicen los especialistas en cuevas, ¿no? Casi siempre asociado a esto que son los puntos de luz. Incluso llegamos a examinar por microscopio electrónico los cristales de las pelotemas. Aquí veis las algas, cómo van disolviendo. En algunos casos prácticamente es como si le hubieran echado un ácido al esclerotema, ¿no? Y era por el efecto de la alga. Aquí está, totalmente disuelto, son pequeños cristales de calcita. Y, bueno, lógicamente pues, recomendamos un cambio de iluminación. También limitamos el número de visitas, no voy a entrar en detalles, teniendo en cuenta el volumen, la velocidad del aire, el volumen de la cavidad, la velocidad del aire, el tiempo de permanencia de los visitantes, y al final recomendamos grupos del orden de 40. Antes había grupos de 100, grupos de 80, a veces eran grupos muy largos que iban detrás uno del otro, y recomendamos precisamente esa limitación que se está llevando perfectamente. También se recomendó el cambio de sistema de iluminación. Los primeros sistemas ya empiezan a funcionar en el 98, mirad en agosto, agosto del 95, agosto del 98, como ya en agosto la temperatura es bastante más baja, gracias a ese descenso en los sistemas de iluminación. Incluso habiendo sido un año mucho más frío, el 95, esto es la temperatura exterior. Es decir, alguien me podría decir, bueno, pero es que ¿cómo era la temperatura del exterior? Pues precisamente más a nuestro favor, ¿no? Hemos conseguido bajar casi un grado, ¿no? Perdón, casi medio grado la temperatura media, gracias a la limitación de visitantes y gracias a la sustitución de los sistemas de iluminación. Además, porque no es solo el problema la temperatura que alcanza el aire, es la de veces que hacemos la amplitud de estos picos como consecuencia de la entrada de los visitantes. Y lo hemos reducido, fijar el 98 y fijar el 95. También el nivel, esta es la época del 94 cuando se sacaba agua de los lagos, y estos puntitos vienen a representar el nivel. Ya no han vuelto a tener problemas también, tampoco. En fin, incluso cuando montamos sensores mucho más precisos, esto es el nivel de los lagos, como va bajando, y si ampliamos esa zona, veremos como unos piquitos, como de sierra, que decíamos, ¿esto qué es? Y al final eso era de las cascadas artificiales que había en la sala de las Conchas, ¿no? O sea, era otro efecto que no debería, hombre, no puedo deciros que tampoco es un daño terrible, pero es una afección al agua, y estos movimientos pues, pueden evitar que el agua, que hay que dejarla tranquila para que pueda disolver, pues era un daño, y efectivamente, además las cascadas no son necesarias tampoco para tener una cueva bonita, ¿no? Luego, y aquí es donde entra ya de lo que os pienso hablar ahora, que es el perímetro. Todo esto de lo que he hablado son impactos internos, es decir, problemas que hubo dentro de la gruta. Pero la gruta depende también de lo que haga, puede verse afectada de lo que hagamos fuera. Por ejemplo, recuerdo un vertedero incontrolado, no sé cómo se llama el sitio, está por encima, el monte que hay por encima de la venta de Aracena, creo que hay una residencia de monjas por ahí, o hay un monte con una mina, ¿no? Que son rocas calizas. Va derecho. Ahí había un vertedero incontrolado y eran rocas calizas, y teníamos la sospecha de que esas calizas pueden estar conectadas con el cerro de la Cruz. Y bueno, se lo comunicamos al ayuntamiento y efectivamente, poco tiempo después, gracias a las gestiones del ayuntamiento, ese vertedero ha desaparecido.
¿Por qué un vertedero es peligroso? Pues por lo que he dicho antes, si está encima de las calizas y las calizas tienen fracturas, cuando llueve, el lixiviado que se produce de ese agua de lluvia con toda la suciedad, con todos los elementos químicos que llevan los vertidos, pues irían a parar al agua subterránea. Y eso hay que evitarlo. Sobre todo, además, si alguien puede tener abajo un pozo, es que le va a beber toda la porquería, ¿no? En fin, ¿qué es lo que hemos conseguido hasta hoy en lo que se dice el cuidado de la gruta por dentro? Pues se ha controlado el nivel de los lagos, la polución vegetal está muy controlada porque los guías ahora trabajan con productos químicos muy sencillitos, lejía rebajar con agua, básicamente, pero hacen limpiezas preventivas y no tenemos aquellas invasiones de algas que teníamos. Los sistemas de iluminación están prácticamente cambiados, incluso ahora están probando ya con los LED, que todavía es menos contaminante. Y bueno, pensábamos que una vez prácticamente cubierto la solución al problema de la cueva por el interior, nos faltaba algo, que era cómo cuidábamos el entorno. Yo creo que hemos cuidado bastante bien. Yo estoy muy satisfecho, desde luego, hombre. Es decir, el impacto cero en la gruta implica cerrarla. De eso tenemos que ser conscientes. Es decir, la explotación, el uso turístico de la gruta supone un impacto. Pero de lo que se trata es de minimizar el impacto hasta lo máximo, es decir, conjugar explotación con conservación. Yo creo que hasta el momento en la gruta no se están detectando aumentos ni tendencias de temperatura. A nivel de control de algas, como digo, está muy bien. El nivel de los lagos está manteniéndose perfectamente desde el año 96-97, es decir, no hay ninguna variación, y las variaciones que hay son las lógicas en relación con la lluvia, es decir, llueve poco, pues el nivel va a estar más bajo, llueve mucho, pues el nivel... Es más, si es que lo que estamos sufriendo es desbordamientos casi todos los años. Incluso algún día ya pensé, hablé con creo que era Manolo Durán, digo, a ver si ahora hay que pensar en hacer un pozo para sacar agua de los lagos en diciembre. Antes lo que no queríamos era pozos cerca, ahora vamos a tener que construir uno para drenar el agua de la gruta. Pero yo pensaba, ¿y si hay? De hecho, cuando ya estuvimos, el vertedero incontrolado, recuerdo que hubo otra vez había un proyecto urbanístico cerca de la gruta que me llamó también Manuel Guerra, entonces era concejal responsable de la gruta, José Manuel Díaz. Y era, creo que era alguna actuación urbanística en la cercanía de la zona de las Conchas. Y entonces recuerdo que decía Manuel, dice, ¿hay que hacer un informe o algo? Y le digo a José Manuel, digo, no, vamos a ir a las Conchas, y te lo enseño. Y cuando llegamos al extremo final de las Conchas, se agarró ahí una piedra, había una raíz, la piedrecita cayó, y digo, mira lo que puede pasar si mañana pone que hay 3 metros de roca hasta la calle, si mañana empieza una maquinita ahí a picar, ¿no? O en la cercanía, ¿no? Y rápidamente yo creo que eso no hacía falta ya informe, y el ayuntamiento, pues, no sé lo que hizo, pero arregló el problema, ¿no? No ha habido ninguno. Entonces, la idea es que ya estábamos viendo bastantes afecciones del exterior y decíamos, hemos defendido muy bien, hemos conservado muy bien la temperatura, hemos mantenido muy bien la temperatura, los lagos, pero ¿qué hacemos contra estas agresiones externas? Hay un concepto en agua subterránea, que es el perímetro de protección, que lo tienen todas las captaciones de agua de abastecimiento. Se hace con criterios hidrogeológicos y ese perímetro de protección no es más que zonificar el terreno donde limitamos los usos del suelo para evitar que nos fastidien el pozo, y eso es lógico. Y entonces yo pensábamos, ¿por qué no hacer un perímetro como el que tiene las captaciones de aguas, pero adaptado a una cueva para nuestra gruta? Y bueno, empezamos a estudiarlo, empezamos a verlo, y la idea era básicamente pues, proteger de 2 tipos de afecciones a la cueva. Que nos quiten el agua, que es un problema, o que nos la contaminen, es decir, garantizar el recurso agua en cantidad y en calidad, porque no solo hay que mantener el agua en la cantidad, sino que esté con calidad aceptable, y por otro lado evitar que la cueva algún día puedan hacerle un daño desde el exterior y que se nos derrumbe. Bueno, pues para ello pensamos en el establecimiento de un perímetro, pero además no sea un perímetro normal, un perímetro legal, es decir, un perímetro en donde las recomendaciones de dicho perímetro se incorporen en el Plan General de Ordenación Urbana. ¿Para qué? Bueno, pues porque este alcalde o el que había antes pueden ser maravillosos y pueden querer mucho a la gruta, pero no sabemos lo que puede querer el próximo. De tal forma que si metemos un perímetro, es decir, una normativa
en el pueblo es consciente de que existe, pues eso perdura. Y ya el que venga podrá quitarla, pero ya el pueblo sabe que existe esa normativa. Ya no será tan fácil. Esa era un poco la idea, ¿no? Y de hecho, el pueblo de Aracena se ha caracterizado porque cualquier cosa que se haya hecho cerca de la gruta rápidamente ha levantado a mucha gente. Yo no sé si recordáis en el año 94, tras la famosa casa esta de la calle Boleta, que fueron noticias. Este año precisamente empezábamos nosotros los estudios de conservación. Y recuerdo que me llamaba gente de aquí, ya sé, pues claro, me conocían por, estaba casado con Isabel María, ¿no? Pero llamaban a la Granada diciendo, ¿afecta o no afecta la gruta? Digo, pero chiquillos, que acabamos de empezar y nosotros estamos mirando a los visitantes. O sea, ya se generó una polémica en torno a aquello, pero que también lo que evidenciaba era la necesidad de algún arma legal para proteger la cueva. No estoy diciendo, y de hecho no creo que afecte al agua subterránea ahí, salvo que hicieron sondeo, porque las casas eran muy grandes, y luego, pues que tampoco sobre la cueva en sí, parece que hay restos roquedales por debajo, pero en fin. El caso es que ya en ese mapa tenéis un mapa del pueblo donde hemos visto que, bueno, algún sótano sacó agua, proyectos urbanísticos ya hubo varios, vertederos incontrolados, es decir, aquí precisamente ya hay que hacer algo. Bueno, ¿de qué estudios consistía el perímetro? Esto es un poquito más denso. Bueno, en primer lugar necesitábamos hacer una topografía, no nos bastaba con la topografía que había en los mapas del Cerro del Castillo, teníamos que hacer una topografía de más detalle, un estudio geológico de más detalle, porque nosotros antes, para el estudio que hacíamos de nuestra ruta, nunca nos hizo falta estudiar mucho el exterior. Entonces necesitábamos hacer un estudio ya de más detalle, un estudio hidrogeológico ya no de la gruta, sino del casco urbano, para ver la relación del agua subterránea de la ciudad con la de la cueva. Porque, entre otras cosas, habíamos detectado, no lo había dicho antes, las aguas de la gruta sí las hemos analizado. Las que hay en el interior de la gruta. Los lagos siempre nos han dado una concentración de nitrato, bueno, 35 miligramos litro. El límite máximo establecido por la OMS es 50, pero el nivel guía es 25, con lo cual nos pasábamos del nivel guía. Y nunca hemos sabido, o nunca sabíamos por qué tiene tanto nitrato el agua de los lagos. Incluso en algún goteo de alguna estalactita hemos encontrado nitrato, aunque eso lo tenemos más bien asociado a la actividad de la orejilla, esa que no puede de vez en cuando. Los nitratos son siempre que en agua proceden de excrementos de animales o de restos de fuga de la red de saneamiento. Los nitratos son contaminantes, lógicamente. Entonces se hizo un estudio hidrogeológico y finalmente un estudio geofísico. Y el estudio geofísico era precisamente para ver si había algún hueco más. Digo, controversia le decimos que dejen construir ahí y ahí hay una cueva. La posible continuación de la gruta. En fin, tuvimos que, aquí ya nos fuimos el mismo equipo que hicimos el estudio de seguimiento. Lógicamente aquí necesitábamos ya especialistas, sobre todo en geofísica, y contamos con 2 catedráticos de mi departamento a los que ilusionamos mucho, ¿no? Lo engañamos algunas veces para que se viniera, pero luego ya cuando vinieron aquí, la verdad es que, como dice Manuel Guerra, le encantó, los resultados le iban gustando y conseguimos que se volcaran con nosotros, ¿no? Entonces ha sido un equipo de 12 personas, con 2 contratados especialmente para este proyecto, que hemos tenido aquí durante varios meses, trabajando, muchos lo habréis visto, incluso Adela, que iba a todas las casas preguntando si había pozo para medir, y el otro pues midiendo todo el día con unas antenas que algunos ya lo tenían fichado en el pueblo, ¿no? Cuando lo veían por el cerro con las antenas durante varios meses, ¿no? Es precisamente este muchacho, Frank, que, bueno, ya lo adelanto, va a hacer la tesis doctoral y la va a concluir el año que viene, y va a ser básicamente sobre todo esto, sobre Aracena, es decir, la primera tesis doctoral en la que la gruta es protagonista, en una tesis doctoral de la Universidad de Granada. Bueno, pues lo primero que hicimos, pues con sistemas de posicionamiento global, los famosos GPS, pero con GPS diferencial, es decir, más preciso, hicimos una topografía del cerro, también hicimos poligonales, es decir, hacíamos medidas con distanciómetro, medidas de detalle en las galerías de la cueva, para precisamente en el mapa topográfico poner la cueva y saber
hasta ahora lo habíamos intentado, es decir, con los mapas que hacían los espeleólogos, lo intentábamos situar a la misma escala sobre el mapa topográfico, y bueno, la precisión, pues podéis imaginar, haciendo fotocopias, intentando poner la escala a la misma, después ahí con papel vegetal, y hasta ahora, pues bueno, se hacía lo que se podía, pero ahora ya era necesario, también hace 20 años de aquello, los GPS diferenciales no existían, o si existían, no en la universidad. Y ahora de lo que se trataba era de hacer poligonales topográficas dentro de la cueva y luego superponerlas a la topografía del cerro. Este es el mapa topográfico ya que se realiza, bueno, es muy simplificado, todo lo que es el Cerro del Castillo, de tal forma que al final fuimos capaces de colocar, esta es una fotografía, un montaje, y la verdad es que era bastante distinto de lo que nosotros teníamos. Bueno, bastante distinto. Yo siempre decía que se quedaba en la segunda muralla, y es que sobrepasa la muralla, ¿no? Esta es la entrada, esta es la zona de las conchas, aquí está el caos de bloques, el gran lago, la cristalería, porque no se queda muy lejos de la iglesia. Esa es la posición de la cueva con respecto al Cerro del Castillo. Eso es evidente que aquí cualquier acción que se haga es muy peligrosa. No tanto aquí, porque sí que es verdad que la cueva es horizontal, el monte va subiendo, luego en la zona del Gran Lago pues podemos tener 30 o 40 metros de espesor de roca. Pero en la zona de la raíz, en la zona de la galería superior que está por aquí, que hay una sala precisamente que se llama la sala de las raíces, donde hay raíces petrificadas, que vamos a datar las terminas, puede haber 1,5 metros hasta el exterior. Y esto es en esta zona, donde la gente se pasea muchas veces. Y en las conchas otros 2 metros. Es decir, cualquier acción aquí de tipo mecánico, hacer un camino con máquina o algo, eso es muy peligroso. Francamente es peligroso. No, y repito, no tanto aquí. Bueno, esto es una imagen de los geólogos, pues, haciendo el mapa geológico, pues lo lógico que ¿cómo se hace el mapa geológico? Pues yendo al campo. Hay que ir al campo, hay que coger muestras de roca, hay que, por eso llevan martillo todo, muy típico de los geólogos, martillo de geólogo, la brújula, se miden fracturas, se cogían y también se hacían las medidas en el interior de la cavidad, y incluso esos fragmentos de roca se analizaban al microscopio. ¿Para qué? Para identificar el tipo de roca. Es decir, aquí no se ha tratado de decir, esto es un mármol. No, vamos a ver, será un mármol, pero lo vamos a llevar al laboratorio y lo vamos a identificar para que sepamos que es un mármol y que no haya problema. Y entonces pues se tocaban muestras de campo, se llevaban al laboratorio e incluso se analizaban los pliegues, aunque no se nota muy bien, estos son pliegues dentro de la cueva. La parte del estudio de la estructura geológica dentro de la cavidad es un poco difícil, ha sido difícil. Y bueno, aquí tenéis el mapa geológico, donde lo que tenemos en este color gris claro sería todo mármoles, y por lo tanto, y esta es la cavidad, esta es la cueva, este es el camino que bordea el cerro, esta es la cavidad conocida, y estos son mármoles. Lógicamente la cueva está dentro de los mármoles. Esto que tenéis aquí son granos de diorita, una roca que no se disuelve, no es como el mármol, y lo que está en amarillo son cuarcitas, tampoco es una roca soluble. De todas estas, y bueno, y esto que tenéis son los gneisses, que tampoco es soluble. Es decir, de todas estas rocas, la que realmente nos puede dar lugar a cavidad es lo que está en color claro. Eso hicimos también algunos cortes, con la posición de la cueva en algunos puntos con respecto al Cerro del Castillo. Esos gneisses parece que no llegan hasta abajo, debajo de ellos parece que hay caliza, o mármol, perdón. Y también descubrimos que la galería actual, aunque esto ya es una curiosidad, la cueva actual coincide con una banda muy continua de piritas. Sabéis que estamos en la faja pirítica, que es una zona donde hay mineralizaciones, y esas piritas coinciden exclusivamente con la galería. Eso nos ha dado que pensar, y probablemente el origen de la cueva no haya sido solo agua y carbonato de calcio. Digo, perdón, solo agua y CO2. La pirita es un sulfuro de hierro. Cuando eso se en contacto con el agua, se forma ácido sulfídrico, y eso tiene un ácido mucho más fuerte. Y probablemente la cueva haya tenido que ver con una disolución por un ácido mucho más fuerte, y por eso tiene esas dimensiones tan espectaculares en algunas zonas. Esto ha sido un descubrimiento, como digo, gracias al estudio geológico. También se hizo el estudio hidrogeológico,
que consistía básicamente en 2 etapas. Primero, qué pozos hay en toda la zona, que es lo que llamamos el inventario de puntos de agua, y después hacer mapas, digamos, del manto freático para ver hacia dónde se dirige el agua. Ese era el objetivo del estudio de los geólogos. Bueno, para ver la profundidad pues utilizábamos sondas, luego en cada punto de agua medíamos propiedades físico-químicas, la temperatura, la conductividad, el contenido en sales, el oxígeno disuelto, y después, pues con el GPS diferencial, colocábamos el punto con respecto a la topografía. Para cada punto se le hizo una ficha especial donde tenemos coordenadas y donde tenemos la posición en el casco urbano, una foto también del pozo, todo esto se queda activado en el ayuntamiento, y al final pues, miramos 66 puntos de agua, ¿no? Esto lo hizo una chica, Adela, una hidrogeóloga, que la pobre decía que algunas veces tenía problemas porque se creían que era algo del ayuntamiento para otro impuesto. Y decía, ¡otro impuesto! Y entonces me decía ella, yo no quiero poner el nombre en la ficha. Digo, pero mujer, no poner el nombre. Digo, siento, ¿no? Dice, es que no me abre la puerta. Total, que incluso en algún caso creo que le di una carta, yo firmaba por mí, diciendo que era para un estudio científico de la universidad. Y yo me dije, no tenía nada que ver. Espero que no se haya impuesto. Bueno, de los 66 puntos de agua, bueno, 54 eran pozos tradicionales, 1 era un sondeo y 10 eran manantiales, ¿no? Ahí están situados en el casco urbano, y lo que yo quiero decir ahora es que cuando mides dónde está el nivel de agua, pues igual que haces con un mapa topográfico, que haces curvas de nivel, haces unas curvas que te dan los puntos de igual topografía, con el agua subterránea igual, porque no pensáis que el agua es un manto, el nivel del agua es una cosa horizontal. El agua tiende, el manto, la superficie freática tiende a adoptar una forma parecida a la topografía, pero mucho más suavizada. De tal forma, y además se mueve, el agua subterránea se mueve. Y se mueve desde los puntos donde, esto si me oyera un catedrático a lo mejor me pegaba, pero para que nos entendamos, desde los puntos donde el nivel está más alto hacia los que están el nivel más bajo. Es decir, el agua subterránea se mueve. De tal forma que uniendo, hicimos un mapa de líneas de igual profundidad del nivel freático, y obteníamos esto. De tal forma que las líneas máximas estaban más o menos en la zona norte y las líneas mínimas. Por lo tanto, el flujo del agua son esas flechas tan feas en blanco. El flujo del agua viene aproximadamente pues, desde la parte norte hacia el sur. Y en algunos puntos, desde la zona del Cabildo, tocaría el Cerro del Castillo. Precisamente ahí hemos visto una anomalía, que bueno, parece que el nivel está muy alto, podría haber una entrada de agua anómala de alguna red de saneamiento, pero en fin, que iban a revisarlo. Y lo que sí nos dice es que prácticamente hay conexión hidráulica entre el agua subterránea del casco urbano y el del pozo, y el de la gruta. Es decir, sobre todo en la parte norte, es decir, desde donde está José Nogales hacia arriba, cualquier afección ahí sí podría, e incluso agua abajo, si sacáramos mucha agua en la zona de, ¿cómo se llama? Lo del Ferial, la zona esa del Ferial, no hay una urbanización ahí. Si sacáramos muchísima, habría que sacar mucha agua, probablemente llegaría un momento en que afectaría a nuestra ruta, ¿no? A nuestro lado. Eso era básicamente la parte hidrogeológica, con lo cual ya conocíamos el funcionamiento del agua subterránea en el cerro y en los alrededores. Y la última parte era el estudio geofísico. ¿Qué es eso del estudio geofísico? Bueno, la prospección geofísica se ha utilizado siempre, se utiliza en el petróleo, se utiliza en minería, se utiliza para agua subterránea, y no es más que una serie de técnicas, porque lo ideal sería hacer un pozo para estudiar el interior de la Tierra, ¿no? Para ver lo que hay en el núcleo de la Tierra, pues digo, un pozo de 6.000 y pico kilómetros. Pero desgraciadamente el pozo más profundo que hay ahora mismo en el planeta, que son pozos petroleros, no pasan de los 10 kilómetros, hasta 6.700 kilómetros. Pero hay técnicas geofísicas que permiten conocer el interior de la Tierra. Esas técnicas están basadas, pues, por ejemplo, en la electricidad, es decir, no todas las rocas transmiten la electricidad de igual modo. Hay rocas que transmiten, o al revés, que resisten el paso de la electricidad de una forma diferente. Entonces, si conseguimos introducir corriente eléctrica en el terreno y medimos después en un receptor, pues en función de la corriente que midamos podemos identificar si hay alguna roca.
La gravimetría, por ejemplo, es la medida del campo gravitatorio, de la gravedad. Eso existen anomalías que están debidas, pueden estar debidas a la presencia de unas rocas diferentes, de huecos, de cuevas. Es decir, podemos estudiar propiedades físicas de las rocas desde el exterior que nos dan información de lo que hay en el interior. Es decir, buscamos zonas anómalas. Si aquí no hubiera cuevas ni hubiera rocas muy pesadas, el campo gravitatorio terrestre sería el que tiene que ser. Si ya hay anomalías es cuando tenemos que empezarnos a plantear qué puede ser. Bueno, se han utilizado técnicas de microgravimetría, la magnetometría. La magnetometría se utilizó, es una técnica minera, esa fue precisamente para identificar la existencia de esa banda de piritas en la cristalería, digo, en la galería. Se ha utilizado lo que llamamos la tomografía eléctrica, es decir, meter corriente eléctrica desde el exterior. Tomografía sísmica, aquí no se trata de meter explosivos, se da hay una masa sísmica de refracción, que lo que hacemos es golpear con una gran masa y con sensores que metemos a lo largo de un perfil, que son muy precisos, captan las vibraciones, las ondas que transmite ese golpe y, según el tipo de roca, esas ondas se reciben a una velocidad determinada. Mediante un equipo adecuado se registra y sabemos qué puede haber en el subsuelo. Esto sería el equipo de medida de microgravimetría. Este equipo puede costar algunos 40 o 50.000 euros. Son carísimos. La magnetometría, el aparatejo que lleva aquí este muchacho colgado. Estos serían los equipos de eléctrica que se han utilizado. Tomografía sísmica e incluso hemos utilizado el georradar, que tanto ahora está de moda con Cervantes y con las chicas estas que buscan de Marca del Castillo, ¿no? También se ha utilizado un georradar, ¿no? Bueno, ese es lo primero que hice. Esto es una foto del cerro, no se ve bien, pero no sé si os dais cuenta de una serie de puntitos, ¿vale? Pues cada punto es una medida con un gravímetro que realizamos durante varios meses. Esto lo realizaron los técnicos que vinieron, y selló una red muy densa de puntos de medida. Eso se llama ya microgravimetría, porque ya hablamos de un detalle mucho más elevado, ¿no? Bien, aquí empiezan las sorpresas. Esto es un mapa de anomalías. Si os dais cuenta, está en la gruta. Normalmente hay una anomalía media, pero justo en esta zona la anomalía era brutal, ¿no? Una anomalía muy elevada, ¿no? Estos son los perfiles que se hicieron eléctricos, porque una vez que lo habíamos visto con la gravimetría, decimos, vamos a comprobar esa anomalía. Lo que nos está diciendo el trabajo es que hay un hueco, que no tiene... Ojo, la geofísica está afectada por un nivel de incertidumbre elevado. Yo mismo he hecho geofísica alguna vez para buscar agua y en algún caso hemos dado en seco. Es decir, la geofísica no siempre uno y uno son dos. Estamos hablando de ciencia, es una prospección totalmente indirecta, ¿no? Entonces, para comprobar que esa anomalía era eso, digo, bueno, pues vamos a utilizar ahora otra técnica de prospección geofísica que no tenga nada que ver con la que vimos con la gravimetría. Hicimos la eléctrica. La eléctrica, pues también nos daba una serie de anomalías. Esto es difícil de interpretar, pero ahora os mostraré los mapas. Estos son interpretaciones que se realizan, esto ya es... la interpretación se hace a través de un programa de ordenador y el programa te da un modelo que te dice, en este caso nos decía que había dos grandes huecos, uno muy cerca de la superficie, en la zona próxima de la iglesia, y otra más o menos a continuación del cable del bloque. O sea, el modelo nos estaba indicando que habría posibilidad de dos huecos bastante importantes, ¿no? Aquí y aquí, todo esto son resultados. Aquí tenemos la zona de anomalía, que es todo esto que estoy bordeando, superpuesto el mapa geológico y la cueva actual, y parece que sigue dándola incluso debajo de esos neses, es decir, de esas rocas amarillas que, como decía antes, no se disuelven. Quiere decir que debajo debía de existir todavía debía de existir caliza. En fin, como resultado, la Gruta de las Maravillas la tenéis aquí, y lo que llamamos zona con probabilidad de cuevas importantes es una zona bastante amplia, que incluso se mete en el casco urbano. Yo creo que, no sé si esto es la calle San Blas o Santo Domingo, bordea toda esta zona, pero ojo,
son zonas, vamos a ver, esa zona es un método de interpolación. La zona más segura es la que, estas líneas son las líneas que corresponden al punto donde se hizo el perfil. Es decir, son las zonas donde la seguridad es mayor. Luego todo esto es un método de interpolación. En esta zona de perfil, en esta también de aquí y en esta la hicimos precisamente para comprobar que el método identificaba el hueco de la Gruta de las Maravillas, quedaba bien. Y parece ser que la zona con mayor probabilidad de encontrar un hueco sería justo aquí, unos pocos metros al norte de la iglesia, que precisamente es donde, si algún día pudiéramos, se podría intentar hacer una perforación pequeño diámetro e introducir una cámara. Ahora hay una tecnología muy moderna que permite los sondeos meter cámaras de vídeo para inspeccionarlo. Precisamente se ha hecho pues, para cuando nos hacen una perforación de agua, para garantizar que el sondista nos ha hecho las cosas como Dios manda, que no nos ha metido una bacalao, ¿no? Y entonces lo que hacemos es podemos meter. Eso sería una posibilidad. De todas formas, ahí queda. Nosotros estamos muy contentos porque parece, y además, si os dais cuenta, en la zona de hueco está justo en la zona donde termina la gruta, en ese caos de bloques, que muchas veces hemos escrito en artículos ya un poquito en plan poético, donde probablemente se obstruyó la posible continuación de la cavidad. Y pensamos que hay probabilidad. El modelo nos indica incluso dos niveles de galería, uno muy próximo a la superficie y otro bastante más profunda. Pero también realmente lo que nos está dando es el modelo de la gruta. La gruta tiene también varios niveles de galería, ¿no? Eso a nosotros es esperanzador, porque parece que el modelo nos sugiere algo parecido a lo que hay en la gruta. Es como si la gruta continuara y en la zona del caos de bloques el derrumbe obturó la posible continuación de la cueva. Independientemente de esa parte que es pues, la poética, la que nos gustaría, a mí me han dado ganas de decir este verano, me voy a meter en el caos de bloque, voy a registrar hueco por hueco para ver si encontramos una continuación. Pero, bueno, al margen de eso, lo que también nos da es que pensar que, bueno, que también deberíamos tener cuidado en esta zona, ¿no? A la hora de construir o a la hora de limitar los usos del suelo. De tal forma que lo que nosotros hemos propuesto es 4 zonas de protección. Esto todavía necesita de discusión, ya lo hablamos la semana pasada, Manolo Guerrero y yo. Necesitamos todavía discutirlo con los técnicos municipales, porque queremos ver con ellos también cómo se puede delimitar de forma más exacta. Una serie de zonas, la zona 1, que es donde están los mármoles y gran parte de esa posible cavidad, en esa zona 1 no se puede hacer nada. Independientemente de que hay también, hay un perímetro de protección relativo al castillo porque es bien infraestructural, ¿no? Pero nosotros vamos mucho más allá. En esta zona no se debería de construir, básicamente construir nada. No deberíamos, por supuesto, ningún tipo de perforación de agua, nada de agua. No hacer grandes transformaciones, y arboleda no deberíamos hacer árboles con mucha raíz, y en esta zona deberíamos un poco de limitar. Eso no quiere decir que el caminito este, que yo creo que está muy bien como está, es cerrado al tráfico, pues no tiene ningún inconveniente. Por supuesto, tráfico rodado aquí, yo tampoco sería muy partidario, porque si habéis dado cuenta también por ahí hay hueco. Entonces yo creo que dejar el tráfico como lo dejan hasta ahora, ahí se queda muy bien. Sí que se puede pues, habilitar un sendero o algo pues, para hacerlo más bonito, eso no tiene ningún inconveniente, siempre y cuando no se utilice ningún tipo de maquinaria pesada, ¿no? En la zona 2, que esta sería la zona de la granodiorita, es decir, la zona de rocas que no se disuelven, ahí pues lógicamente la restricción es menor, ¿eh? De todas formas sigue siendo una zona protegida por parte del ayuntamiento, no hay demasiado peligro. Aquí la diferencia es que podríamos ya meter, si el ayuntamiento estuviera interesado, algún sistema de repoblación no haría tanto daño. ¿Por qué? El tema de la repoblación es porque si metemos raíces muy profundas, pues podemos interceptar el techo de la cueva y tirarlo. E incluso si metemos demasiada arboleda, esto es lo que estamos generando es CO2. Ese CO2 mezclado con el agua puede disolver. Entonces, en la parte esta pues no habría demasiado inconveniente porque no hay mármol, no hay por otro lado. Luego en la zona 3, que serían las viviendas
que ya están pegadas a la calle, en la calle Pozo de la Nieve, pegadas al cerro, y en estas donde antes nos ha marcado como posibles huecos, hombre, ahí cuidado con los sótanos. Yo creo que aquí lo que habría que hacer es enviarle la responsabilidad a los técnicos en el que construyan nuevas viviendas, en el sentido de que tienen que garantizar, por supuesto en esta zona el sótano no, porque ahí estamos muy cerca del nivel freático y podríamos tener un follón, aquí no, y en esta zona deberían de hacerse estudios de detalle si hay que hacer viviendas nuevas con los sótanos, porque simplemente, vamos a ver, yo es que tengo que recomendar eso, porque si a mí mi estudio me ha dicho que hay hueco ahí, y mañana hace alguien un sótano y se cae y se mata a alguien, al día siguiente dirán, pues lo sabían, porque hay un mapa ahí con hueco. Entonces yo lo que creo es que ahí deberían de ser muy cautelosos a la hora de iniciar cualquier sótano. De todas formas, nos cuesta un riñón, porque eso es roca, caliza, ¿no? Pero limitar la utilización de eso. Por supuesto, ningún sondeo, ninguna actividad que pueda contaminar. Y finalmente, una zona 4, que como veis es el casco urbano actual, donde proponemos, ojo, no que se quiten los pozos, porque debe de haber 500 pozos, pero que no se permitan nuevas captaciones de agua. Ninguna captación de agua a partir de ahora. ¿Por qué? Bueno, yo creo que la dotación de agua que tiene el municipio de Aracena es la suficiente como para que nadie necesite un pozo actualmente. Y cualquier captación de agua que se haga ahí, hemos visto que puede tener repercusión en el nivel de la Gruta de la Maravilla. No creo que sea una medida muy drástica, ni muy dura. Es decir, la gente ha tenido pozos tradicionales y seguirá utilizándolos. Sí que es verdad que debería la gente concienciarse en el uso de esos pozos, ¿no? Y en la zona donde hay piscina, hombre, es que lo que parece un poco fuerte es que la gente tenga que rellenar varias veces en el verano, ¿no? Cuando hay gente que durante 5 y 6 años mantiene el agua perfectamente, ¿no? O sea que esto es una cuestión de concienciación. Yo no voy a entrar en los derechos adquiridos y en los pozos adquiridos, pero sí que recomiendo, y de hecho lo voy a hacer por escrito, que no se permitan nuevas captaciones de agua en el interior del casco urbano, ¿no? Y esto al final pues es el resultado de todo ese estudio, ¿no? Yo creo que como regalo a la Gruta en su primer centenario, pues le hemos dado lo que algún día puede ser un plan de gestión de la visita de la Gruta, un plan de conservación, un plan de gestión de la visita, para que incluso, igual que se pone en un perímetro, el Ayuntamiento a lo mejor podría ponerlo también dentro de la Gruta como una normativa para que se apruebe de forma desde el Ayuntamiento, para que otros ayuntamientos la respeten. Es decir, hay unos límites de visitantes, un protocolo de visita, unos sistemas de limpieza, unos protocolos para mantener los sistemas de iluminación, que eso, independientemente de que los ayuntamientos duren, las corporaciones municipales duren, deberían de quedar para siempre, Es decir, hemos cuidado la Gruta interior. Pero es que además, si esto lo conseguimos, hemos cuidado ya el exterior, hemos hecho una protección integral de la Gruta de las Maravillas, que, oye, lo siento, y es verdad que a veces, pues bueno, hay que tomar decisiones que pueden afectar algún interés. También se decía que cuando íbamos a invitar a los visitantes que iba a ser la ruina de la Gruta. Y no tengo por ahí los datos, pero el año pasado presentamos en Valencia precisamente un gráfico con la recaudación proveniente de las visitas, y ha aumentado. O sea, lo que se ha hecho es desestacionalizar la visita, porque se ha preponderado o se ha potenciado el sistema de reserva. Lo que hemos hecho ha sido lo que desea la gente en el turismo, que no te venga tanta gente en agosto y que te vengan más repartidos. Con lo cual, al final, el número de visitantes sigue siendo el mismo. Hombre, es verdad que esto para los 3 últimos años ha bajado un poquitín, pero es que ha bajado todo por la crisis, no es por otra cuestión. Pero que no ha sido los que tanto decían esto va a ser muy duro, y a mí me costaba algunas veces trabajo decir limitar el número de visitantes, y a mí me tengo que ir del pueblo. Pues no ha pasado nada, y como digo, esas decisiones se toman, y yo creo que esas decisiones lo que nos permiten es dormir tranquilos, ¿no? Yo realmente en estos 20 años podríamos haber hecho mucho más, evidentemente. Yo creo que nosotros lo que hemos hecho hasta ahora, yo estoy satisfecho a posteriori, claro, mira, uno tenía que haber hecho. Pero bueno, uno tiene también unas limitaciones, ¿no? Personales y profesionales. Y
pero yo estoy muy satisfecho. Yo, en lo que se refiere a la gruta, puedo aseguraros que duermo tranquilo. Creo que la actuación, que son 20 años, he conocido a muchos responsables municipales, los alcaldes, pero muchos responsables de gruta, y creo que en general, todos a su manera lo han hecho bastante bien. Yo creo que podéis estar orgullosos porque los responsables municipales siempre han intentado, cada uno de su visión, hacer lo mejor posible. Algunas veces nos equivocamos, pero como decía, y con esto quiero terminar, como decía Albert Einstein, el mundo es un lugar peligroso, pero no por los que lo hacen mal, sino los que no hacen nada por evitarlo. Yo creo que el Ayuntamiento lo ha hecho bastante bien. Muchas gracias. Una foto antigua. Muchísimas gracias.